bien, la información nos lleva al aeropuerto de la provincia para uno de los viajes más importantes en este momento porque se está yendo Marcelo Colombo, el arzobispo de la provincia. Exactamente. Sofía Fernández, adelante nuevamente. Efectivamente, nos encontramos aquí en el aeropuerto provincial. Lo seguíamos al arzobispo Marcelo Colombo, a quien le agradecemos por su tiempo, porque ya está por salir el avión. Gracias, arzobispo, en un día muy especial. Sí, comenzamos muy temprano con la noticia de la muerte del Papa, que nos sorprendió con ese dejo de tristeza y a la vez nos llena la esperanza saber que nos ha dejado un legado maravilloso que será una huella imborrable en la vida de la Iglesia y de nosotros, de todos, ¿no? ¿Cómo nos sorprendió, no? La verdad es que viéndolo ayer, celebrando Pascua y hoy conociendo su fallecimiento. Sí, lo veíamos mal ayer, lo veíamos como abatido por seguramente la falta de aire, de oxígeno, pero con esa voluntad de poner gestos, como el otro día en la cárcel, el viernes en Regina Coeli, ahí en Roma. Y ahora con esta partida nos deja también el deseo de que esos gestos, de que esa forma de ser iglesia no nos abandone nunca, ¿no? Queremos ser fieles a ese legado. Usted lo vio en octubre pasado. Sí, ya iban 2 octubres por motivo del sínodo, pero estaba muy bien, solo con la dificultad de la rodilla y con lo que significaba estar en silla de ruedas, porque era un hombre que le gustaba caminar y que era muy desenvuelto. ¿Qué le dijo en ese momento? Bueno, en esos días hablábamos sobre todo, tenía que ver con el sínodo, con el desenvolvimiento del sínodo. Yo le llevé el libro que había salido con mis escritos sobre los ministerios en la iglesia. También le agradecí que recibió a la delegación mendocina que llevaba el proyecto de edificación de la capilla de Carlos Acutis, que él firmó. Estaba muy contento con eso y se alegró de que yo le recordara que el día antes habían estado con él. Así que bueno, eso, ¿no? La camiseta que le mandamos nosotros. Eso sí, eso también, por supuesto. Eso fue después, cuando me estaba viniendo, el secretario me lo recordó, sí. Sí, qué bueno. Unas palmeritas de pichona, ¿no? Claro, también. Arzobispo, ahora usted viaja a Roma, ¿cómo va a ser su agenda? No, mañana voy a Buenos Aires, mañana tenemos la celebración interreligiosa a las 4 de la tarde en la Catedral Metropolitana, que estaremos con el arzobispo de Buenos Aires y que presidirá en nombre de la Conferencia Episcopal, con participación de credos, de distintas denominaciones cristianas y también de otras religiones. Es un acontecimiento importante que contará inclusive con la participación de personas del gobierno, ¿no? ¿Milei estaría presente? No sabría, no me han confirmado, pero escuchaba recién en una emisora de Buenos Aires mientras venía para el aeropuerto que habían dicho que estaría mañana en la catedral. Deduzco que puede ser. Bien. Chicos, los escucha Sí, Colomba por si ustedes quieren realizarle alguna consulta. ¿Cómo le va? Muy buenas Hola, noches. Julián. Hola, arzobispo. Bien. Aquí estamos con Marisol. Tenía miedo de no haberle pegado en el nombre. No, perfecto. Siempre está muy atento. Estamos aquí con Marisol Venegas también. Le quiero preguntar, ¿alguna vez a Francisco le habló de Mendoza? Le dijo, Francisco, el lugar donde yo estoy, cómo es, algún detallito, más allá de las palmeritas de pichona y más allá de que es la tierra de Torrico. Sí, él había sido provincial de los jesuitas, así que conocía mucho la provincia. Había estado muchas veces en sus tiempos de provincial, de manera que sí, que él era muy familiar, la provincia, el perfil de la provincia, el modo nuestro de desarrollar las cosas. No era algo que le resultara ajeno, no, al contrario. Padre, yo creo que si hay un algo que parte de la sociedad le recrimina al Papa Francisco es no haber venido a Argentina. ¿Usted cree que él se quedó con las mismas ganas que el pueblo de verlo? Yo creo que sí, porque últimamente se le notaba el deseo de venir. Creo que, como más de una vez hemos dicho, las distintas situaciones y circunstancias de los periodos anteriores le impedían dar ese paso para no quedar atrapado en una grieta o en un enfrentamiento o en una utilización de su figura. Pero últimamente lo había notado, sí, con mucha decisión, al menos los mensajes. Inclusive habíamos armado nosotros en la conferencia ya un equipo con un obispo a la cabeza para preparar eventualmente ese viaje, ¿no? Sabiendo que iba a estar
poquito porque compartiría el viaje con Uruguay y que iba a estar en 2 o 3 lugares significativos, de esos lugares que no son quizás los que más resuenan, pero que eran lugares de mucha pobreza o de una fe que... Mire, me parece que él había anticipado en 2 oportunidades que quería estar en Santiago del Estero. Esto lo había dicho y los santiagueños estaban chochos, ¿no? Había ahí un amor entre los santiagueños y el Papa. Arzobispo, ¿y para cuándo estaba pensado este? Cuéntenos un poquito más porque se imaginará que no es menor lo que está narrando. Sí. Ustedes habían armado un equipo para que más o menos coordinase la avenida. ¿Para cuándo era? Claro, y eso había sido el anteaño, pensando en marzo del año pasado. Después se fue diluyendo la cuestión con distintas cosas y no se concretó. Pero sí, eso fue muy conocido porque muchos medios, incluso habíamos difundido una oración por el viaje del Papa, habíamos rezado en Luján por el viaje del Papa. Fue bastante público, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como nos quedaba siempre la idea de un viaje largo, pero lejano, pero no, estuvo bastante cerca de concretarse. No, yo entendí que nos hablaba de un deseo más para este 2025 porque sabrá usted, es más, creo que lo hemos hablado, se hablaba, se rumoreaba que podía llegar a venir y también se hablaba de 3 lugares, de Córdoba, de Santiago del Estero y uno más que no sé si no se dijo, no recuerdo, por eso prefiguré que tal vez era una visita más bueno, bien futura. Yo creo que, creo que había sido para el año pasado, me parece. Pero bueno, puede ser que me confunda, las cosas han ido como variando tanto, pero fue de un noviembre para marzo que estábamos todos bastante, sí, quizás hubiera sido para este año, pero fue muy intenso como el deseo, ¿no? Claro, y llegó a darnos ese espacio para armar la cosa, ¿no? Bien, y junto a ese deseo inconcluso, digo, de poder venir a su país, también haber logrado más por la paz en el mundo, ¿no? Creo que esa era su cuenta pendiente del último tiempo. Sí, él seguía día a día la cuestión de Gaza, también seguía la cuestión de Ucrania y Rusia, estos eran temas. Recuerden que él comenzó su pontificado hablando de una tercera guerra mundial en pedacitos, ¿no? Y esto se ha ido puesto de evidencia muy claramente últimamente, ¿no? Tal cual. Sofi, te dejamos para que también sigas preguntándole, sabemos que sos una de nuestras especialistas en estos temas. Que me ha perseguido, se merece un par de preguntas más. Además. No, lo he perseguido hasta acá. Aparte lo seguí, estaba en la catedral oficiando esta misa especial y lo seguimos hasta adentro, donde se sacan todo el vestuario y bueno, hasta ahí lo seguimos. Pero bueno, padre, no, le quería preguntar, ¿qué mirada tiene hacia la iglesia que va a venir ahora, ¿no? Con algunos posibles candidatos que ya han perfilado o al menos se han divulgado sus nombres, donde hay una división entre los progresistas y aquellos que son más conservadores. No tengo la verdad ningún pálpito, no entré en ese análisis todavía porque ha sido muy fuerte el impacto de la noticia, de tener que organizar las ceremonias exequiales y de partir para Roma. Pero imagino que es toda una iglesia que se va a poner en discernimiento para hacer de la mejor manera las cosas, para crecer y profundizar lo que significa el magisterio no solo de este Papa, sino de todos los papas anteriores. 4 argentinos van a estar participando como cardenales y en la elección del próximo Papa. El cardenal de Córdoba, el cardenal de Santiago del Estero, el Monseñor Fernández, cardenal de la doctrina de la fe, y el cardenal Pori, emérito de Buenos Aires. ¿Le hubiese gustado a usted ser cardenal? No, me hubiera gustado siempre que viviera más años Francisco, porque hay muchas cosas para hacer. Bueno, pero le hubiese gustado que lo nombrara como cardenal. Nunca lo hubiéramos pensado, no, nosotros tenemos vocación sacerdotal y después el Señor nos confía el episcopado como una responsabilidad muy grande. Ya eso es demasiado exigente. Muy bien. Bueno, lo dejamos porque no se vaya a perder el vuelo, después eche la culpa. No, imposible echarle a Sofía tan buena la culpa. Un abrazo grande, la audiencia también especialmente los invito a acompañarme con la oración y muy agradecido a la cantidad de gente que vino a la catedral, que fue algo maravilloso, ¿no? Lo sentido, lo profundo. ¿Cuándo llega a Roma? Estaría partiendo mañana, Dios mediante. ¿Y va a quedarse para el cónclave, para la elección? No, me vuelvo, sí. Nosotros tenemos la conferencia episcopal, la asamblea plenaria, los primeros días de mayo, así que para entonces ya estoy acá. Bueno, muchísimas gracias, buen día. La bendición y gracias, Sofía. Gracias, chicos. Gracias a ambos, buenas noches.
Bien, interesante la nota, sobre todo por lo especial de su vínculo con el Papa Francisco, por algunas cositas que contó de lo que decía el Papa de Mendoza y que la conocía. Es verdad, ya se había dicho ese dato, yo no lo recordaba, que él había estado un tiempo siendo muy joven en la provincia. Sí, exactamente. Bien. Bueno, Juli, tenemos que hacer otra pausa, pero ya volvemos para seguir con el tema, ¿no? No te muevas.